¿Sabías que en México existe una norma que protege tu salud mental en el trabajo? Bueno, pues platicaremos un poquito sobre ese tema con respecto a la frecuencia vibratoria. Igual, el tema de esta semana, la frecuencia vibratoria, pero ahora en esta cuestión del trabajo. Un video anterior mencionaba pues que hay una coherencia, una conexión cardíaca que sucede cuando se juntan las personas. Y aquí es súper importante porque prácticamente estamos 8 horas y a veces hasta 12 horas en el área laboral conviviendo con las personas y pues bueno, esto tiene que ver con esta frecuencia cardíaca. ¿Cómo está el clima laboral? ¿Cómo sales de tu trabajo? ¿Cómo te sientes durante el momento en que estás trabajando? Entonces, este entrenamiento de esta conexión contigo mismo para entablar esta coherencia cardíaca, para generar eh, incrementar el nivel del tono vagal en ti mismo, va a hacer que todos estando en esa frecuencia, en esa armonía, se generen espacios de armonía general, ¿no? Donde aunque estés en el trabajo, te sientas relajado, te sientas tranquilo, te sientas estable, te sientas en un espacio armónico. Entonces, de eso se trata esta información. Bueno, pues resulta que el estrés laboral obviamente aumenta el cortisol, ¿verdad? Como cualquier situación estresante de nuestra vida, pero aquí lo que sucede es que esto va a impactar en el rendimiento. ¿Por qué? Porque afecta a tu sistema inmunológico. Entonces, cuando estamos sometidos a altos niveles de estrés, pues tiendes a enfermarte, tiende a suceder ese momento en el que, por ejemplo, vamos a suponer, te pasaste toda la semana con un estrés muy elevado, obviamente el cortisol a todo lo que da, y llega el fin de semana, llega tu momento de descanso del fin de semana y ahí es donde tu cuerpo aprovecha para sanarse, para hacer esta gestión, para hacer esta autosanación. ¿Y cómo sucede la autosanación? Pues bueno, es lo que nosotros le llamamos o conocemos como enfermedad, que en realidad no es una enfermedad, sino es un proceso de autorregulación de todos los sistemas. Y entonces pues faltas. Por lo tanto, el rendimiento en tu área laboral, en tu trabajo, pues va a disminuir. Es decir, si tú eres una parte importante en la toma de decisiones o en la fabricación de algo, etcétera, pues bueno, tú a lo mejor ya no puedes asistir el lunes o martes después de ese fin de semana porque tu cuerpo entró en este proceso de autorregulación para sanarse. Entonces ahí es donde viene pues el problema y por qué es tan importante tener un entrenamiento de gestión de esta regulación del ritmo cardíaco. Entonces, ¿qué sucede en el momento en el que estamos trabajando y estamos viviendo todo este proceso? Pues bueno, va a haber un montón de emociones, ¿verdad? Que generan un ambiente tóxico, la ansiedad, el enojo, incluso la tristeza, a veces la humillación, porque a veces no nos sentimos capaces de resolver determinado problema. Entonces, estos sentimientos de tristeza, etcétera, están sostenidos en el tiempo. No hay espacio, ni siquiera momento a veces para poder entrar en esta autoobservación y poder regularlo. La verdad es que eso es muy rápido, o sea, si lo entrenamos y constantemente estamos haciendo esta labor de autoobservación, entonces va a suceder algo muy rápido, es decir, en el momento en que te das cuenta que tu sistema cardíaco se acelera, o baja, porque también cuando estamos entrando en estados de tristeza, pues también baja el ritmo cardíaco. Es decir, cuando te das cuenta que hay algo que sucede diferente, entonces es cuando es momento de entrar en esta observación, la respiración, como mencionábamos en el video anterior, y la conexión con el latido del corazón. Ahora, cuando logras entrar en esta conexión con tu latido del corazón y esta autorregulación, y muchas personas haciendo lo mismo, entonces no, cállate, entonces sería el lugar ideal de trabajo.
Por eso esto es súper importante, sumamente importante, y sobre todo, bueno, considerando esta norma 035 que exige que en los lugares de trabajo pues exista este entorno laboral relajado, tranquilo, armónico, donde la gente pueda tener esos espacios de conexión consigo mismo. Y pues bueno, voy a darte como unos tips para poder hacerlo de forma rápida. Ok, entonces, como la coherencia cardíaca actúa como un puente vibracional, eh, que contagia, que se siente. Entonces, bueno, nos ha pasado, ¿verdad? Cuando de repente conocemos una persona que está como muy relajada, muy tranquila y decimos, ay, o sea, cuando estoy con esa persona me siento que estoy en ese estado, ¿no? De relajación. O cuando estamos con una persona que es como muy alegre, pues también te sientes en ese estado. Bueno, pues esto está pasando siempre, siempre que se juntan personas. Y pues en el área laboral esa es el pan de cada día. Entonces, sugiero que haya un espacio en tu lugar de trabajo, que a lo mejor lo propongas, o si tú eres dueño de una empresa, que des ese espacio. A lo mejor son 5 minutos en los que todos entran en ese silencio, conectando en el centro del pecho con su latido del corazón, para lograr esa coherencia entre latido y respiración. Una vez que se logra esa coherencia, entonces si se juntan, se forman pequeños círculos, a lo mejor no todos, toda la empresa juntos, sino cada quien en su área de trabajo, haciendo un pequeño círculo, vamos a formar esa sincronía, esa armonización, esa coherencia, y van a ver que son 5 minutos, a lo mejor los mejores invertidos en el tiempo laboral, ¿no? Van a tener como resultado, pues bueno, relaciones más armónicas, personas mucho más relajadas, más tranquilas, y además, pues el rendimiento, es decir, va a haber, ya no va a haber tantas personas que tengan que tomar una pastilla para el dolor de cabeza, porque esta conexión con el nervio vago va a gestionar ese dolor de cabeza, ese dolor de estómago, esa sensación de cansancio, etcétera, etcétera. Entonces, el nervio vago es por excelencia la conexión con la calma, la conexión espiritual, y bueno, aprender a respirar para conectarlo y activarlo es, pues bueno, una maravilla. Entonces, pues no tienes por qué sentir que ir al trabajo es algo pesado, es algo denso, sino al contrario, que vas a encontrar ese estado de armonía, y a lo mejor también llevarte esa información a tu casa y buscar también ese estado de armonía, porque a fin de cuentas el hogar también es una empresa, es una pequeña empresa donde hay administración y donde hay acciones y trabajos y labores que realizar. Bueno, pues que mejor que suceda en esa sensación de calma, de armonía y de coherencia equilibrada entre todos los que la componen, ¿no? Entonces, bueno, seguimos dando información sobre esta coherencia y sobre esta frecuencia vibratoria que es el latido del corazón. Gracias.